Saludos a todos y muchas gracias a la organización del Congreso por contar conmigo. Mi nombre es María Marcos, soy profesora en la Universidad de Salamanca y vengo a presentarles una investigación que he realizado junto con mi compañera Beatriz González de Garay, que no puede estar hoy aquí presente, y que hicimos para la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA. Un estudio en el que nosotras investigamos o analizamos un poco la situación de las mujeres migrantes y o racializadas en el audiovisual español. Entonces les voy a presentar un poco como la investigación y por qué creo que es relevante y por qué creo que estas investigaciones son necesarias hacerlas desde la academia para poder transmitir también a la sociedad nuestras investigaciones, porque creo firmemente en que nuestras investigaciones solo son válidas y valen también para la sociedad española, si valen para algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esta investigación era muy pertinente, muy necesaria, porque reclamaba y hacía un análisis de la situación, como les digo, de las mujeres migrantes dentro del audiovisual. Esta investigación estuvo financiada y se realizó en el amparo de la Universidad de Salamanca, la institución a la que pertenezco, junto al Grupo de Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Es una investigación, además, que estuvo financiada por CIMA y financiada por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que forma parte del Ministerio de Cultura y Deporte. Es una investigación además muy actual porque se ha presentado en noviembre del 2022, con lo cual estamos en una investigación bastante incipiente y que creo que sigue un poco el camino de las investigaciones que ha venido haciendo el CIMA. CIMA ha hecho varias investigaciones en las que ha investigado sobre las mujeres en el audiovisual español, en la cinematografía española, ¿no? Son muy conocidos los estudios realizados por CIMA, realizados por la socióloga Sara Cuesta, ¿no? Y en este estudio nosotros quisimos darle una vuelta de tuerca y hablar, en vez de contar, hacer un estudio más cualitativo en el que recogiéramos las opiniones de esas mujeres migrantes y racializadas que trabajan dentro del audiovisual español. ¿Por qué nos parece importante estos estudios? Porque los medios de comunicación, el cine, la televisión, la radio, las noticias, tienen un enorme poder, ¿no?, para crear opiniones, para crear juicios de opinión, incluso para moldear nuestra concepción del mundo. Nosotros podemos saber cómo es Australia sin haber ido a Australia, porque lo hemos visto a través de los medios de comunicación. Y también sirven para crear estereotipos, ¿no?, desgraciadamente. Y lo suelen hacer además con los grupos minoritarios, ¿no? Estos grupos, estos medios de comunicación son creadores de marcos interpretativos, de modelizadores de conciencia, ¿no? Y analizar el mensaje que estos medios de comunicación, este cine, la radio, la prensa escrita, nos dan sobre determinados temas, sirven también para acercarnos a esa realidad y para poder sustituir el yo creo por afirmaciones, ¿no? Yo creo que los inmigrantes salen mal en la ficción audiovisual. Es una cosa que todos podemos tener una idea, pero eso está basado en un juicio de valor. Nosotros en la ciencia lo que queremos es que esos juicios de valor se conviertan en números, ¿no? Se conviertan en datos objetivos y que nadie pueda decir esto no es así, ¿no? Porque tenemos un dato que lo corrobora. Pero además deben servir estos estudios para que los grupos minoritarios reclamen su posición dentro de estos, como creadores, ¿no?, de mensajes, ¿no? Y creemos que en ese sentido esta investigación sirve un poco para eso, ¿no? O al menos esa fue la intención con la que nosotras lo hicimos, ¿no? Nos basamos en varios estudios que nosotras hemos realizado. Nosotras hemos realizado varios estudios de representación de las minorías en el audiovisual, tanto en cine como en televisión. En concreto, había uno en el que analizamos el papel de la mujer inmigrante en la ficción televisiva española entre los años 2016 y 2018. Analizamos, como pueden ver, en la diapositiva, una muestra de 47 episodios y 1.237 personajes. Utilizamos la técnica de análisis de contenido, una técnica cuantitativa, y vimos, analizando primero, que salían pocas mujeres inmigrantes, salen muchos más hombres inmigrantes, cuando las estadísticas dicen que hay más mujeres inmigrantes residiendo en España que hombres. Pero a mayores ya no es que salgan menos, que estén infrarrepresentadas, es el papel que desarrollan. Estas mujeres inmigrantes realizaban en un 17,6% de los casos trabajos no cualificados, es decir, les damos el papel de poco cualificadas. Y además muchas de ellas se dedicaban al sector primario. Pero es que además
Cuando lo comparábamos con las mujeres nacionales, que también diversos estudios dicen que aparecen poco en el audiovisual español, en menor cuantía que los hombres, pero además también aparecen infrarrepresentadas y poco cualificadas. Cuando analizábamos esto, cuando las comparábamos, pues no nos encontrábamos muchas diferencias entre las mujeres nacionales y las inmigrantes. Fíjense en los datos. Tan solo un 8,3% de los personajes femeninos son inmigrantes y realizan tareas de empresaria superior. En la oficina solo trabajan un 5,9% de personajes inmigrantes y el trabajo cualificado es un 6,7%, ¿no? Y además nos encontrábamos que había un dato muy significativo entre parados o desempleados. El 90% de los personajes que estaban desempleados eran nacionales y solo un 9,1% eran inmigrantes, ¿no? Y curiosamente ninguna, cuando la mujer en el audiovisual español es frente a los hombres quien realiza todas las tareas domésticas, aparecen, ningún caso de hombres que realicen tareas domésticas, todos son mujeres, pero curiosamente ninguna mujer inmigrante era solo ama de casa, ¿no? Algo que sí que había diferencias es el porcentaje de actividades conflictivas. Ninguna mujer inmigrante desarrollaba actividades conflictivas y esto recaía en los hombres inmigrantes. Por tanto, nos encontramos con una infrarrepresentación. Otro informe que nos parece muy significativo y muy relevante es el informe que ha desarrollado ODA en el año 2022. Vienen haciendo un informe anual en el que estos analizan películas y series. Han analizado 51 películas españolas y 43 series de ficción del año 2011. Se encuentran entre sus datos, también hacen un análisis cuantitativo, que solo 7,5% de los personajes son racializados y que la racialización de los personajes se da más en el cine que en la televisión. Curiosamente, además, la televisión tiene un poder de penetración mucho mayor que el cine, llega a mucha más gente que el cine, por eso también nos parece interesante, ¿no? Y cuando analizamos las etnias nos encontramos también diferencias, cuando han analizado las etnias nos encuentran diferencias significativas entre las etnias mayoritarias en las películas y en las series. Fíjense, por ejemplo, en las series que por encima de todo está la latina con un 45,8%, seguido de la etnia negra con un 27,2%. Sin embargo, en el cine nos encontramos que los gitanos, que en la ficción audiovisual, en las ficciones televisivas, son los últimos en representación con un 4,2%, sin embargo en las películas son la segunda más representada con un 23,7%, ¿no? ¿Qué concluyen en su estudio ODA? Pues que pocas narrativas se centran en la integración social. Es decir, normalmente cuando aparecen estos personajes no desarrollan papeles como personajes normales, ¿no? Sino que toda la trama gira en torno a su condición de persona inmigrante y racializada, con lo cual no se da una integración total en la ficción, ¿no? Y que la diversidad, ellos también abogan por esto, y es una conclusión que nosotros también sacamos de nuestros estudios, solo se conseguirá cuando quienes decidan la ficción televisiva y quienes la creen formen parte de alguna de estos grupos minoritarios. Además, fíjense, por ejemplo, si analizamos opiniones de gente que participa, de actores o de creadores que participan en la ficción televisiva nacional, y ahí les he recogido unas citas extraídas de un artículo del País en el que participan dos actores racializados, Tim Bausau y Aichira Kamara. Tim Bausau dice: soy el negro que sale en las ficciones para que me maten, siempre salgo y estoy muerto. O Aichira Kamara dice: a mí solo me llaman para hacer de prostituta. Entonces, es significativo que ellos mismos añadan o digan estas cuestiones, ¿no? Porque es verdad que los inmigrantes, las personas racializadas o las personas inmigrantes desarrollan en la ficción audiovisual unos papeles muy característicos y están totalmente estereotipados. Y Tim Bausau refuerza o viene a confirmar lo que nosotras hemos dicho en muchos de nuestros estudios. Esto no va a cambiar hasta que no haya referentes reales, hasta que no haya gestores o creadores que pertenezcan a minorías étnicas, ¿de acuerdo?
Otro estudio que nos parece significativo y que creemos que tenemos que relatar es qué pasa con quiénes, qué papel desempeñan las mujeres dentro del audiovisual español, dentro de la creación, ¿no? En este sentido nos ha venido muy bien los estudios que ha venido desarrollando CIMA, en el que se analiza el género de no solo de los actores o de lo que aparece representado, sino también del equipo técnico. Tenemos que partir de la base de que el audiovisual español es un mundo muy masculinizado y que hay ciertas áreas en las que solo hay hombres. Dirección está casi copado por hombres, dirección de fotografía principalmente son hombres, en un 90-95% de los casos. Sonido sucede exactamente lo mismo. Y luego hay otras áreas que, sin embargo, son muy femeninas, como vestuario, maquillaje, peluquería. Por tanto, hablamos de polarización en el audiovisual. Aquí tienen la tabla con las cifras y les remito de nuevo a los informes de CIMA, donde lo pueden ver todo de manera muy detallada. En este panorama y en este contexto, nosotros, cuando CIMA contactó con nosotros, querían hacer una investigación en la que se analizase la ocupación en la industria audiovisual española de la mujer migrante y racializada. Y así nosotras planteamos un estudio en el que queríamos hablar con estas mujeres sobre los temas que pueden ver en la pantalla, ¿no? Que nos parecían que eran un poco temas muy recurrentes que les pasaban a todas, como por ejemplo la representación de la mujer en el audiovisual español, la ocupación laboral, cómo consiguen los papeles, los contactos, etc. Y eran temas sobre los que nosotras queríamos hablar y que después les presentaré algunas de las ideas en los resultados, ¿no? Por tanto, establecimos una metodología en la que la entrevista iba a ser la base, ¿no? de nuestra forma de trabajo. Nosotras entendimos que la única forma de poder abordar esta cuestión era hacerlo desde unas entrevistas en profundidad y después sacar una serie de conclusiones. Primero intentamos dos cosas, ¿no? Primero intentamos contactar con las productoras, queríamos hablar y queríamos comparar, basándonos también en los datos que ofrece CIMA, de las mujeres que habían trabajado en las películas nominadas en todas las categorías a los premios Goya. Para ello contactamos con las productoras de estas películas y para que nos facilitasen el contacto con las personas migrantes y racializadas que trabajaban en sus producciones. Y nos encontramos con la sorpresa que después de escribir a todas las productoras y de mandar, no sé, 100 y pico mails, no tuvimos respuestas. Solo nos contestaron 3. Una para decirnos que no nos iba a facilitar esos datos, otra para decirnos que siempre estábamos estudiando lo mismo y que por qué no estudiábamos a los hombres, y la tercera que ya nos lo daría y nunca más contactamos. Por lo tanto, optamos por hacer otra línea de trabajo y utilizamos la técnica de bola de nieve, de intentar contactar con el mayor número de mujeres migrantes y o racializadas posibles, y utilizamos para ello un mail genérico que lanzamos de forma masiva a través de asociaciones, un llamamiento desde CIMA, que no nos resultó muy productivo, y decidimos una tercera línea de abordar o de poder conseguir esta muestra, porque nosotros queríamos tener una muestra lo más masiva posible. Entonces optamos por contactar a través de redes sociales, hacer una búsqueda primero de personas que nos parecían mujeres migrantes o racializadas, y digo que nos parecían porque en algunos casos nos basábamos en su aspecto, porque no hay datos a veces de nacimiento, entonces bueno, era un poco sesgado el buscar esa muestra, y contactamos con más de 100 mujeres a través de redes sociales, principalmente Instagram nos funcionó muy bien. ¿Y qué obtuvimos? Pues obtuvimos una buena respuesta en ese sentido, estamos satisfechas porque pudimos realizar 47 entrevistas, es decir, bastantes entrevistas, o sea, teníamos un material de trabajo muy jugoso. La duración media de estas entrevistas fue de unos 25 minutos, por lo tanto teníamos mucho material para luego poder extraer un análisis. Les ofrecimos la posibilidad de que pudieran aparecer de forma anónima o con su nombre, y el 21,7% decidió aparecer en el informe de forma anónima. Y queríamos señalar que principalmente lo que encontramos fueron actrices, mayoritariamente actrices. Por lo tanto, tenemos esa doble invisibilidad que da a las mujeres migrantes y racializadas. No ocupan puestos técnicos, tan solo un 45,7% de ellas ocupaban puestos técnicos, y muchas eran en maquillaje y vestuario. Por lo tanto, se reproducen los patrones que pasan un poco con las mujeres a nivel general en la industria audiovisual española.
Establecimos un guión de entrevistas, entendiendo que la entrevista debía ser abierta, debía ser fluida, pero no queríamos que se nos fuese de ciertos temas claves en los que queríamos nosotras ahondar, ¿no? Por tanto, planteamos como un guión, aunque ya les digo que era flexible y bueno, que permitía cierta movilidad. Lo primero de todo, empezábamos con unas preguntas sociodemográficas. De dónde eres, cuántos años tienes, qué has estudiado, dónde has nacido, cuánto llevas en España, qué trabajos has realizado, etcétera, para luego ir hablando sobre los temas que nosotras teníamos interés, como por ejemplo qué situaciones han vivido de xenofobia, qué les parece, cómo ha influido en su carrera ser migrantes y racializadas, cómo fue la entrada en la industria audiovisual española, etcétera, ¿no? Entonces fuimos hablando sobre esos temas para poder así establecer unas categorías de respuesta. En cuanto a los temas, nosotros después analizamos las entrevistas una vez transcritas y mediante la técnica de los montones fuimos clasificando las respuestas en diferentes categorías que les paso a detallar aquí. Y después establecimos un relato aunando, como dándole coherencia a esas respuestas, a esas diversas respuestas, ya le digo, de 47 entrevistas, ¿no? Sobre los papeles que hacen las mujeres migrantes y racializadas en la industria audiovisual, hubo casi uniformidad de que la mayoría de ellas solo eran llamadas para hacer papeles de prostitutas y empleadas del hogar. Nos lo comentaron muchísimas de ellas, ¿no? Y luego había gente también que nos decía que su etnia le condicionaba los papeles también que le ofrecían. Ahí está la sentencia de Winnie Chiu, que decía que como ella era china, de origen chino, solo le llamaban para hacer de vendedora de todo a 100, etc. Astrid Jones, que es una actriz de origen española, pero con rasgos negros, nos comentaba que a ella nunca había asistido a un casting como de un personaje normal, de que no hubiese un casting en el que le indicasen que tenía que ser racializada, ¿no? Entonces, en ese sentido decía que claro, que era imposible realizar otros papeles cuando ya desde el casting solo quieren que seas de determinada forma, ¿no? Edith Martínez Val nos decía que, bueno, que tanto ella como su representante, que estaban intentando no asistir a castings o hacer personajes estereotipados, y claro, todas nos indicaban que se presentaba en una disyuntiva, ¿no? Que por un lado no querían aceptar estos papeles porque les denigraban y porque estaban estereotipados, eran poco profundos y demás, pero por otro lado también querían trabajar. Entonces se les presentaba este dilema que muchas veces no sabían cómo desarrollarlo. Y es que muchas de ellas nos hablaron de esa estereotipación de los personajes migrantes o racializados, ¿no? Son personajes además, como señala Paloma Etienne, que responden a clichés. Son personajes muy poco profundos, que además se desarrollan poquísimo, están muy condicionados por su condición de raza, ¿no? De racionalización, y aunque algunas señalaban que es verdad que con las plataformas, con la entrada en el sector audiovisual de las plataformas, cada vez se hacían pues series aparentemente más diversas, con personajes más diversos, es verdad que esto es un poco de fachada y que todavía no termina esto de arrancar, ¿no? Y eso es algo que nos confirman ellas, porque a los castings que han ido para series que se van a emitir en plataformas, dice que bueno, que sí que les están llegando otro tipo de papeles, pero que les siguen llegando papeles de mujer latina, de mujer latina prostituta, ama de casa, etcétera, ¿no? Claro, y ellas nos hablaban de este término, diversity washing, que en realidad lo que nos quiere decir es que lo que hay es un poco lavado de fachada, ¿no? De lo políticamente correcto. Tenemos que trabajar o tenemos que intentar vender una imagen de que aquí hay diversidad, pero en realidad no la hay tanto. Y nos señalaban que, claro, esto no va a cambiar hasta que no cambie la sociedad española y sobre todo hasta que no lleguen a puestos de poder, de decisión, gente perteneciente a minorías étnicas o racializadas, mujeres, etcétera, ¿no? Claro, muchas de ellas nos hablaban evidentemente de la masculinización del audiovisual español, ¿no?
hay muchos más hombres que mujeres desarrollando tareas, sobre todo en equipos técnicos. Por ejemplo, Claudia Barco Orbezo nos dice que en fotografía el 80% de los directores de fotos son hombres, ¿no? Y que el ser mujer, además, ser mujer y racializada migrante era una doble invisibilidad, porque tenían que luchar contra dos cosas, contra el género y contra su etnia o su nacionalidad. Por lo tanto, es verdad que esto era muy complicado. También nos hablaban de que uno de los principales obstáculos para poder trabajar en el audiovisual español es el hecho de no tener papeles. Hace unos años nos comentaban varias actrices que hace unos años tú podías trabajar dentro del audiovisual si no tenías la residencia española, no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, las leyes han cambiado y ahora exigen que tengan que tener esos papeles en activo. ¿Qué sucede? Que para poder conseguir los papeles y para poder conseguir la nacionalidad tienes que tener un trabajo estable, un trabajo fijo. Y claro, el audiovisual es uno de los sectores donde mayor inestabilidad laboral hay. Por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. No puedes trabajar en el audiovisual porque no tienes papeles y no tienes papeles porque el audiovisual es un trabajo muy inestable donde la mayoría de gente es autónoma o freelance. ¿Qué sucedía? Que muchas de ellas se tenían que trabajar en otros tipos de trabajo que les consiguiesen papeles y eso hacía que les alejasen del audiovisual, con lo cual era muy complicado para ellas entrar dentro de la industria audiovisual. A mayores, el audiovisual también es un sitio en el que funcionan mucho los contactos, a quien conozcas, que sepan quién eres, que se acuerden de ti, te llamen, que hayas trabajado en otras producciones y establezcas como una red de contactos. Algunas de estas personas habían venido de otros países donde trabajaban en el audiovisual y nos decían que allí sí que tenían contactos, pero que en España no los tenían y entonces que era mucho más complicado para ellas poder entrar en la industria audiovisual española. Cuando hablábamos con ellas, uno de los temas más recurrentes era que habían sufrido en el entorno laboral casos y nos relataban casos, algunos de ellos bastante escandalosos, tanto de machismo como de racismo como de xenofobia. Y es que no debemos olvidar que, claro, en ellas recae esa doble condición de mujeres y mujeres migrantes racializadas, con lo cual tienen que luchar contra dos estigmas, ¿no? Decían que, bueno, sobre todo nos hablaban de que habían constatado, y lo sabían porque tenían amigos que hacían el mismo trabajo que ellas, nos hablaban sistemáticamente de que a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres, ¿no? Después que muchas veces, debido a su condición, por ejemplo, Arlet Torres nos decía que le había sucedido en numerosas ocasiones que como ella era latina, los hombres pensaban que iba a ser una mujer fácil, que se podían acostar con ella, etc. Entonces que había vivido varios episodios de machismo y de acoso sexual en un entorno laboral. Que muchas veces además eran invisibles en los rodajes, ¿no? Que no se aprendían el nombre, sino que decían la chica de color o la chica china, ¿no? E incluso Wichi Chiu nos relataba un caso en el que habían hecho un chiste, uno de los productores dice, aquí hay que trabajar como chinos, ¿no? Entonces todo el mundo la miró a ella y este hombre pues ni siquiera se inmutó de que había hecho un chiste fuera de lugar, ¿no? Como les decía, muchas de estas personas, de estas mujeres, habían trabajado en otras industrias audiovisuales y nos comentaban que, bueno, que en realidad todas las industrias audiovisuales son machistas. Es verdad que algunas más o menos, pero que dependía de la sociedad. Si hablábamos de una sociedad que era muy machista, pues la industria audiovisual era más machista. Entonces no había uniformidad de opiniones porque muchas venían pues de Venezuela, otras de Cuba, otras de Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que condicionaba no tanto la industria como la sociedad entre la que se movía. Les preguntamos hasta qué punto era necesario para luchar contra estas desigualdades el que fuesen miembros de asociaciones o hiciesen una lucha activista. Muchas de ellas decían que no pertenecían a asociaciones por diversos motivos, en algunos casos por costo, ¿no? Porque, por ejemplo, ser asociada de CIMA cuesta dinero y entonces decían que les costaba dinero y que creían que tenía que haber además una cuota más baja para determinadas personas, ¿no? Que tuviesen una situación de vulnerabilidad.
Luego también nos decían que, bueno, que hacían activismo con acciones puntuales por el día del 8M o cuando hubo el movimiento de más mujeres en el cine, etc. Y luego nos parecía muy interesante la opinión de Natalia Kulesova, que decía que para ella el activismo era escribir y crear personajes diferentes, ¿no? Entonces esto también lo decían varias y nosotros creemos que ahí es donde también puede ir una línea de actuación totalmente válida, ¿no? Hemos hablado ya de ellos, de este tema, de cómo hay ciertas áreas que están muy asociadas al género masculino, sobre todo las áreas técnicas, donde no hay tantas mujeres es, como hemos dicho, en vestuario, maquillaje y peluquería. Y luego que, bueno, que es verdad que cada vez hay más mujeres, pero que todavía cuesta poco. Y luego señalaban que es verdad que cada vez hay más mujeres en áreas técnicas, pero que no hay mujeres migrantes o racializadas en áreas técnicas, con lo cual nos volvemos a encontrar con esta doble invisibilidad, ¿no? Conclusiones sí generales, ya les digo, tienen el informe también de CIMA colgado en la web de CIMA, por si quieren consultarlo, y de todas maneras, bueno, ya les diré luego mi correo electrónico. Que es conclusión así como general, lo venimos diciendo nosotras desde todos nuestros estudios de representación, de análisis de la representación de la ficción audiovisual. Se deben crear ficciones, tanto en documental como en ficción audiovisual, que por favor trabajen en mostrar la multiculturalidad de este país, la diversidad de este país, y esto solo es posible si los responsables pertenecen, uno, con una verdadera concienciación de no solo hay que poner personajes inmigrantes en cantidad, sino también en calidad, que no representen estereotipos, que no sean clichés, pero esto solo va a suceder cuando quienes decidan de verdad tomen las decisiones, quienes creen estas ficciones desde el guión, desde la dirección, desde la producción, desde la exhibición, pertenezcan a grupos diversos y en los que haya también pues, mujeres y hombres migrantes y o racializados, ¿no? Nosotros dábamos una serie de recomendaciones que venimos dándola desde hace años. Implantar cuotas de género. ¿Son necesarias las cuotas? Desgraciadamente lo son, porque vemos que el sistema por sí solo no se regula. Entonces tendremos que regularlo y establecer estas cuotas de género. Y luego hay que facilitar el acceso a las mujeres migrantes y racializadas a puestos técnicos y a puestos directivos. A las mujeres migrantes y racializadas, pero también a las mujeres en línea general. ¿Cómo representar o cómo hacer que esta representación, lo que se muestra en la ficción, esté bien o sea mejor o sea más diverso o muestre más la realidad de esta sociedad, ¿no? Tiene que haber una representación igualitaria y no estereotipada de las mujeres migrantes y o racializadas en la ficción audiovisual. Y esto pasa no solo por incluir más mujeres migrantes y racializadas, sino también por incluirlas bien, por hacer que desarrollen papeles complejos, diversos, que sus personajes sean ricos y no sean meros estereotipos. Conviene cuidar la terminología y la caracterización. Si nosotros siempre caracterizamos a los inmigrantes como delictivos, como personajes delictivos, estamos vendiendo una imagen que no es real. Y esto influye en la gente. Hay estudios de recepción que dicen que la ficción construye nuestra imagen, construye la imagen que nosotros tenemos de estas personas, ¿no? Entonces, por eso se debe cuidar mucho la representación que se dé de la realidad, ¿no? Y más en ficciones realistas. Esta investigación se presentó en noviembre en Madrid, dentro de CIMA, y ha tenido una enorme repercusión en la sociedad española, en los medios de comunicación. Aquí solo les traigo una pequeña muestra de dónde ha aparecido publicada, pues desde medios como El Mundo, El Diario, ABC, en Ameco Press, en asociaciones como Feminis, etc. Estas investigaciones son necesarias y son necesarias en el momento en el que hacemos transferencia de ellas. No solo las utilizamos de manera académica, sino también sirven para reclamar, como les decía al inicio, sirven para reclamar una imagen mucho más diversa de la sociedad en la que vivimos, que es muy diversa, muy plural y que debe seguir siéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, tienen la investigación ahí, subida a la web de CIMA, Mujeres Migrantes y o Racializadas en el Audiovisual Español, y aquí tienen mi contacto si desean ampliar o si desean hacerme alguna pregunta. Les doy las gracias, se lo he presentado de manera muy somera, pero no quería yo quitarles demasiado tiempo. Les doy las gracias por la atención y doy las gracias al Congreso, a Beatriz,
por siempre ser tan amable, estar siempre tan dispuesta y ser tan generosa. Espero que les haya gustado y si tienen cualquier duda pueden escribirme al correo electrónico mariamarcos@usal.es. Muchas gracias por su tiempo y les deseo un bonito día.